de la sesión número 101 sea por aprobada por no haber sido objeto de observación. El acta de la sesión número 102 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El secretario, don Andrés, va a dar lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer y modernizar el sistema de planificación territorial del país correspondiente al boletín 17.251-14. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Mix, Cariola, Nullado, Olivera, Catalina Pérez, Schneider, Tello y Jovans y de los diputados señores Beltrán, Hirsch, que modifica diversos cuerpos legales para establecer la obligación de instalar medidas de seguridad en ventanas y balcones de construcciones superiores a 2 pisos de altura, correspondiente al boletín 17.284-14. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Baise, Marlene Pérez, Natalia Romero y de los diputados señores Borges, Coloma, Cornejo, Fuensalida, Martínez, Moreira y Solantay, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir la instalación de detectores de gas y sistemas de alarmas en viviendas habitadas por personas mayores, correspondiente al boletín 17.290-14. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fuensalida, Donoso, Hirsch, Zafirio y Ulloa y de las diputadas señoras Astudillo, Nullada y Rafael, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para agilizar la obtención de permisos de urbanización o edificación correspondiente al boletín 17.287-14. Oficio de la directora de Senapred, mediante el cual informa el plazo máximo que una vivienda de emergencia es considerada transitoria e informa que ellas tienen como único propósito la respuesta de manera provisoria a la pérdida de las condiciones de habitabilidad, producto de una emergencia, desastre o catástrofe de origen natural o antrópico. Carácter provisorio no está sujeto a un límite de tiempo específico, sino a su propósito fundamental, que es brindar una solución temporal mientras se implementan medidas para la recuperación definitiva de la habitabilidad en etapa de reconstrucción. Y finalmente, oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual adjunta minuta de la Comisión Asesora para la Reducción de Riesgos de Desastres y Reconstrucción, que responde a la consulta acerca de si el bono de acogida que se entrega dentro del marco del plan de reconstrucción del mega incendio de la región de Valparaíso se extenderá para todos los damnificados que se encuentran actualmente arrendando una vivienda. El documento con detalle fue enviado a los correos de los integrantes de esta comisión. Muchas gracias. ¿Algún punto sobre la cuenta? Diputado. Gracias, presidente. Presidente, en relación al segundo proyecto que mencionó el secretario, sobre artefactos para no sé si era monóxido o detectores de humo, hay un proyecto de las mismas características que en este momento está siendo tramitado en la Comisión de Emergencia, Desastre y Bomberos. De hecho, mañana una mesa técnica va a hacer una presentación sobre el mismo contenido. Así que yo creo que para que no se produzca la dualidad, lo pongo en conocimiento de la comisión de que se tramiten dos proyectos tan similares en comisiones distintas. Así que eventualmente que se puedan fundir ambos proyectos y sacar algo mejor. En particular en esa comisión que hay más espacio, creo sería más adecuado. Muchas gracias, diputado. Vamos a informar a la Comisión de Bomberos y vamos a hacer presentes los dos proyectos, el que está en el número 2 y el número 3 de la tabla. ¿Acordado entonces? Ya. Puntos varios los vamos a dejar para el final, de manera de dar curso a las audiencias que hoy día tenemos. En primer lugar, va a estar la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcaldesa de Quinta Normal, señora Karina Alfino Musa. Muy bienvenida. Nosotros tenemos urgencia con este proyecto, por lo tanto tiene 10 minutos, para que sea muy ejecutiva. Y aprovechando que están todos los expositores también viéndonos, aprovecho de pasarle el dato que son 10 minutos. Lo que nos interesa es que nos pueda exponer sobre el proyecto, los diagnósticos, las historias, ya las conocemos, y por lo tanto ir derecho a lo que es el proyecto de ley que presentó el mismo ahora. Súper. Muchas gracias. Tiene la palabra. No se preocupe, voy a ser breve, no me iré de tesis. Y eso que soy socióloga. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Lo primero que quiero señalar es que este es un proyecto que es muy bueno, independiente de los antecedentes que voy a pasar a señalar. Creemos que es una muy buena iniciativa, particularmente por lo que significa las tramitaciones. Este es un proyecto que acelera las tramitaciones que están en curso. Y en particular, en este caso, me toca representar a los alcaldes y alcaldesas de Chile, pero también, en el caso de Quinta Normal, nosotros tenemos uno de los proyectos emblemáticos que hemos estado impulsando con el Ministerio de Vivienda y en particular con la DDU, que es la regeneración territorial del terreno de Unilever, que son cerca de 40.000 metros cuadrados, 36.000 metros cuadrados,
que era una industria que quedó abandonada y que la particularidad que tiene es que el uso del suelo era de tipo industrial. Entonces nosotros cuando llegamos al municipio no quisimos, en el marco de un cambio de plan regulador que estamos haciendo, pero no quisimos cambiar el tipo de uso de suelo precisamente porque eso iba a traer inmobiliaria, y sino dejarlo más bien en terreno industrial y poder planificar en conjunto con el ministerio lo que se quería hacer allí. Porque además colinda con un terreno del Servio que es de 20.000 metros cuadrados, entonces no lo miramos solo como el terreno Unilever, sino que un terreno que en rigor tiene 60.000 metros cuadrados porque está al lado del terreno Servio, que es Ciudad Mapocho, y que lo enunciamos hace muy poco la compra ya de Ciudad Mapocho, y que se enmarca precisamente en este proyecto por la a veces excesiva tramitación y demora de los proyectos. En términos generales, los antecedentes, ustedes saben que la gran mayoría cuenta con algunos instrumentos de planificación territorial en las comunas, de hecho el 95%, pero sin embargo muchos de ellos son obsoletos y llevan mucho tiempo con esos mismos instrumentos, lo cual necesitan obviamente actualizarse. Y la normativa se caracteriza por tener mucha formalidad, duplicidad de funciones, falta de coordinación entre organismos del Estado, etcétera. Y por eso se requiere actualizar esta normativa. Ustedes bien saben los objetivos, que es reducir los plazos, que los pladecos también se alineen con los instrumentos de planificación territorial, otorgar atribuciones a las municipalidades para aprobar propuestas, de la norma especial elaborada por la Seremi Minbu, y también la facultad para los servicios regionales de vivienda, los Seremis, que puedan asociarse con municipios para el desarrollo de proyectos habitacionales. Y algo muy interesante que también se incorpora son las capacitaciones a los consejos municipales en planificación urbana, que también lo destacamos. En términos de las observaciones, la primera observación que podríamos tener es respecto a los plazos que, si bien se agilizan, podrían transformarse, si es que los términos planteados, en una aprobación por silencio administrativo. Entonces, presentamos en este sentido algún diálogo para poder consensuar algún mecanismo para mejorar la propuesta, en función obviamente de la agilización, pero también de que tampoco existan estos silencios administrativos por aprobación, que también es una observación que podríamos eventualmente detectar. Lo segundo, que es una novedad normativa que busca la alianza público-privada para iniciativas habitacionales, que eso es positivo, pero creemos que se debe profundizar en ciertos aspectos. Por ejemplo, fijar un mínimo de años de vigencia de las asociaciones, de las sociedades constituidas para este efecto, establecer algunas sanciones frente a ciertos incumplimientos, determinar bien las facultades y las responsabilidades, y fijar de manera más clara la relación entre la liquidación de la sociedad y el sucesor legal de ella. Estos aspectos creemos que van a robustecer también la iniciativa. También en términos de las capacitaciones, como les comentaba, creemos que efectivamente es una novedad. Sin embargo, también creemos que se podría evaluar algún mecanismo de poder hacer estas capacitaciones quizás en conjunto, o también considerando la experiencia que tiene la Asociación Chilena de Municipalidades, porque radica hoy día en el Ministerio de Vivienda, pero también en propósito de poder a lo mejor generar mayores ofertas, que también la Asociación Chilena de Municipalidades pudiese ser parte de estas capacitaciones. Y también respecto a las normas para la construcción de vivienda, el caso Unilever que les comentaba, que hemos visto la demora excesiva para el cambio de destino de terrenos para viviendas de interés público, y en este sentido creemos que es sumamente importante lo que precisamente plantea la norma este proyecto, que es poder agilizar precisamente esta discusión. En términos generales, a considerar, creemos que es una súper buena iniciativa. Creemos que además esto va a agilizar también frente a un déficit habitacional importante que existe en nuestro país, que lo vivimos todos los días respecto a lo que pasa con los temas de vivienda. Esto también nos va a permitir actualizar más rápido los planes reguladores comunales y también eliminar a veces la duplicidad de revisión del instrumento de planificación territorial. También un aspecto importante es la habilitación normativa de terrenos para la construcción de proyectos de vivienda de interés público. Como comentaba, precisamente uno de los ejemplos más claros es lo que estamos haciendo nosotros con Unilever. También creemos que es importante asociarse entre una o más municipalidades con el Ministerio de Vivienda, con distintos entes, ya sean públicos o privados, constituyéndose en estas sociedades mixtas para proyectos habitacionales. Este es un avance cualitativo, creemos nosotros, para también poder enfrentar el déficit habitacional.
Sin embargo, ponemos una alerta precisamente por los tiempos como se acortan. Nosotros vamos a exigir probablemente mucho más a los municipios en términos técnicos y siempre es importante poner presente que no siempre contamos con los equipos técnicos para hacerlo y esta ley tampoco contempla financiamiento para ello. Entonces también la agilización va a requerir un esfuerzo mayor por parte de los municipios y este proyecto no contempla precisamente aquello. Es importante considerar la necesidad de estas interrogantes que surgen. Creemos que es un buen proyecto de ley, pero sin embargo es importante también generar alguna de estas consideraciones en la tramitación legislativa. Eso sería. Muchas gracias. Me porté bien. No, pero perfecto. Tenemos que tener más invitados como usted. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta. Pero muy breve. No, muy breve. No, lo que pasa, bueno, saludar a la alcaldesa nuevamente. Hay dos cosas que usted pone de relieve respecto a la presentación por parte del Ejecutivo de este proyecto y me parece muy atendible. En primer lugar, si nos puede referir en 30 segundos, silencio administrativo, porque lo hizo hincapié en la eventual perjuicio que podría tener para los municipios este tema, que no está, parece, bien regulado, bien presentado. En la visión que tiene la Asociación Chilena. Y segundo, el tema de los recursos. Efectivamente, me han hablado ya, y esto se lo hablo a todos los miembros de la comisión, desde los municipios, muchos municipios, sobre todo del sur. Efectivamente, hay muchas leyes que vienen aparejados con acortar plazo, ser más diligente, etcétera. Pero, y ahí quiero también preguntarle la opinión al Ejecutivo respecto al tema de los recursos, porque evidentemente para acortar plazo, para ser más diligente, necesitamos mayor número de profesionales. Y no quiero que, obviamente, esta norma sea letra muerta, tal como de alguna manera lo sugiere la alcaldesa. Quizá referirse a ese punto. Sí, van relacionados, porque efectivamente, como los plazos se acortan, se dan por enterado cuando se van pasando los plazos y a lo mejor no es porque no existan observaciones, sino que más bien porque no existen las capacidades para ello muchas veces los municipios. La ley, por ejemplo, por poner otro ejemplo, cuando estableció la obligatoriedad de poner a los directores de control, hay muchos municipios, sobre todo en las zonas rurales, que finalmente quedaron solo con el director o la directora de control sin equipo. Y eso precisamente porque muchas veces se legisla sin tener en consideración que se requieren recursos para poder hacerlo, sobre todo de recursos humanos. Entonces, efectivamente, creemos que es importante acotar los plazos. Hoy día estamos en una discusión también en términos de nuestras propias municipalidades, de lo que significan las tramitaciones de los proyectos, y esto es parte de aquello, pero es sumamente importante para hacer las observaciones necesarias en el tiempo prudente, que existan los equipos técnicos para ello. Entonces, creemos que es importante poder tener acompañamiento técnico, asesorías técnicas, que en el fondo también no queden malos proyectos, en este caso de planificación territorial, sino que más bien podamos avanzar más rápido, pero también de manera eficiente. Don Vicente, recursos. Gracias, presidente. Efectivamente, nosotros evaluamos en la gestión del proyecto los distintos recursos que se tramitan y yo creo que antes de referirme a los recursos directamente, indirectamente este recurso sí se hace cargo, este proyecto, perdón, sí se hace cargo desde dos puntos de vista. Primero, al hacer el procedimiento más fácil y de manera más simplificada, evidentemente se van a gastar menos recursos en dichos procedimientos. O sea, podemos invitar a más procedimientos a ocurrir con una menor carga, en consecuencia, más trámites deberían poderse realizar. Y en segundo lugar, nosotros efectivamente tenemos un fondo que no es muy alto, hay que decirlo, del Ministerio de Urbanismo para financiar planes reguladores, pero también el año pasado, por ejemplo, los gobiernos regionales, de manera, digamos así, por iniciativa propia, entre el año 2022 y 2023 hicieron más de 30.000 millones en inversión de planes reguladores. Entonces nuestra impresión, y podemos discutirlo, quizás podríamos ratificar la posibilidad de que los gobiernos regionales puedan invertir en estos planes reguladores en el proyecto de ley. Yo creo que eso es una buena idea, porque en la práctica está sucediendo. Está sucediendo de manera desigual. Hay algunos gobiernos regionales que invierten por 31, otros por 22, otros no lo hacen. En consecuencia, si en el proyecto de ley nosotros pudiésemos conectar ese punto con el tema de la inversión, por cierto que podrían darse buenos recursos. Ahora, como usted sabrá, diputado, asegurar fondos con un proyecto de ley lamentablemente no hubiera tomado una tramitación más larga y probablemente más compleja en el interior del gobierno y en consecuencia preferimos
priorizar las reformas administrativas, sujeto también a un compromiso del Ejecutivo, que también así está manifestado en el plan de modernización de los planes reguladores, que lo presentaron el año pasado, de buscar y asegurar más recursos, al fondo, pero no en el proyecto de ley, diputado, en este caso. Muchas gracias, Vicente. Alcaldesa, muchas gracias. Sí, yo solamente... Se anotaron varias cositas acá. Sí. No, solamente para terminar, yo creo que es una buena idea lo de los gobiernos regionales, precisamente para poder agilizar la tramitación. Los gobiernos regionales hoy día cuentan con recursos y muchos de ellos, como bien decía Vicente, ayudan a los municipios, no solamente la planificación territorial desde el punto de vista de planes reguladores, sino que también de Pladeco. Entonces creo que es importante quizás dejarlo establecido y así se subsana esta observación o esta alerta que ponemos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a esperar la indicación del Ejecutivo, que es facultad exclusiva de ellos. Don Vicente. Muchas gracias, alcaldesa. En segundo término, nos acompaña el consejero nacional de la Cámara Chilena de la Construcción, señor Jorge Pantoja, la jefe de estudios territoriales, Gerencia de Estudios y Políticas Públicas, señora María Nieves Hinojosa, y el abogado de la Gerencia de Asuntos Regulatorios, don Carlos Pinto. No sé si pueden... Y como le dije a la alcaldesa, 10 minutos. No por cada uno. Así que... Muchas gracias, alcaldesa. Entonces, don Jorge. Sí. Le doy la palabra y usted la distribuye con las personas que lo acompañan, pero le pido 10 minutos. Gracias. Gracias, presidente. Vamos a tratar de cumplir con los tiempos asignados. Lo primero, traerle un saludo y un agradecimiento a esta comisión por su intermedio, presidente, por invitar a la Cámara a participar en esta discusión de ley. Y lo segundo es decir que se me ha pedido que represente a la Cámara en esta oportunidad como una señal de que las regiones también juegan en este partido. Yo vengo de la región de Tarapacá particularmente, donde acabamos de vivir 3 procesos, o estamos viviendo 3 procesos de planificación territorial, por lo tanto tenemos muy fresquitas las consecuencias y los efectos del sistema de planificación que tenemos. Vamos al punto, no voy a detenerme demasiado en los detalles de la ley que ustedes ya conocen, la magnitud que tiene, y sí voy a tomar un poquito más de tiempo en decir que compartimos mayoritariamente el diagnóstico que se hace en el proyecto de ley, en los aspectos más relevantes. Sin embargo, nuestra sensación es de que el problema tiene una trascendencia tal que la verdad que uno se queda con gusto a poco de que podríamos haber sido un poquito más entusiastas, un poquito más arriesgados, un poquito más ambiciosos en generar realmente una modificación transversal al sistema de planificación territorial en Chile. Sin embargo, entendiendo que no siempre lo deseable es lo posible, nos parece que el proyecto está en la dirección correcta en cuanto a sus intenciones y por lo tanto nos vamos a referir a los aspectos concretos que están contemplados en la ley, pensando principalmente en qué temas pensamos que es necesario evaluar con mayor profundidad, qué temas pensamos que definitivamente nos parece que no deberían formar parte de esta ley y por último qué temas nos parece que sí deberían incorporarse de alguna manera en la formulación de este proyecto de ley. Respecto a lo primero, de los temas a evaluar, respecto a la tramitación de procedimientos, hay una propuesta interesante de reducción de plazo de desarrollo de los planos reguladores de 3 a 4,5 años. Pero esos plazos aún siguen siendo extensos y no son muy distintos a los plazos que actualmente tenemos. Hoy día los planos reguladores están demorando de 3 a 4,5 años en su elaboración para llegar a la etapa de anteproyecto y los tiempos más importantes de demora están justamente en la etapa de aprobación que prácticamente duplican el periodo de estudio. Nos parece entonces que se requiere repensar y a lo mejor a esto me refería cuando hablaba que podíamos ser un poquito más ambiciosos. De hecho, la propuesta del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en su minuto, hablaba de 18 meses para el proceso completo.
nos parece que sí es posible ser un poquito más ambicioso en este aspecto. Respecto a la incorporación del silencio positivo ante el cumplimiento de plazos, el incumplimiento de plazos, y respecto de la eliminación de la aprobación por parte de Contraloría, particularmente la toma de razón de Contraloría cuando hay planos reguladores que no tienen un soporte de plan regulador intercomunal, nos parece que ambos, estando bien intencionados, nos pueden llevar a un territorio de incerteza jurídica que puede ser muy perjudicial para el sistema. Puesto que la Contraloría mantiene todavía una tutela sobre los procedimientos administrativos y sobre la legalidad de esos procedimientos, ex post, pudiera ser que un plan regulador se apruebe aún padeciendo de algunos vicios de legalidad o algunas incongruencias con el resto del cuerpo normativo y legal que rige al país. ¿Cuál es la recomendación nuestra? Que se sea más preciso en la redefinición de los alcances que tienen la aplicación de estas dos normativas propuestas. Si el silencio positivo por incumplimiento de plazo no va a significar en el futuro un retrotraer o una judicialización excesiva de los procesos cuando se detecten ex post algún incumplimiento de ilegalidad. Otro del área de los temas que sugerimos evaluar tiene que ver con el seguimiento de los planes reguladores y la capacitación para los actores relevantes en el proceso. Se propone en este proyecto de ley la eliminación de la actualización periódica de los instrumentos en un plazo no mayor a 10 años. No encontramos una justificación para esta eliminación por cuanto, aun cuando la norma está vigente, el reglamento ha sido dictado hace poco menos de 2 años y empieza a regir recién en abril del próximo año. Por lo tanto, esta norma en la práctica no ha entrado en ejercicio, lo cual nos permite suponer que no existe una evaluación de su desempeño, de su resultado, y la eliminación no encontramos en el propio enunciado de la ley una justificación para eliminarla. Nos parece, y en su momento apoyamos esta revisión periódica de no más de 10 años, para no caer en los excesos que hemos caído hasta ahora, de casos emblemáticos en Chile, como el de Estación Central, que cumplió 49 años de vigencia, o como el caso de la comuna de Iquique, que cumplió 43 años de vigencia. Pero aún así, la eliminación de esos plazos nos podría llevar a prolongar otra vez excesivamente la vigencia de los planos reguladores. Respecto de la realización de informes bienales de seguimiento y actualización, siendo una buena intención, esto de hacer una revisión más frecuente de los resultados, nos parece que es inoficioso generar nueva carga de informes y de revisiones a los municipios, sobre todo los municipios que llevan una capacidad instalada de profesionales en el área de urbanismo más limitada, y que pudiera llevarnos a que esto se convierte realmente en letra muerta porque somos incapaces de cumplirlos. La realidad de los municipios de regiones, sobre todo en las regiones más pequeñas, no es tan generosa como algunos municipios de la región metropolitana. Esto nos lleva a otro tema que también sugerimos evaluar con mayor profundidad, que es respecto de la capacitación de los actores relevantes en materia de planificación urbana. Por supuesto que nos parece de la mayor relevancia que todos los actores dispongan de un nivel de capacitación para pronunciarse y para interactuar en todo el proceso de planificación territorial. Sin embargo, creemos que la capacitación debe ir asociada necesariamente, y se ha mencionado aquí en la exposición anterior, en los comentarios, debe ir asociada también a una capacidad de respuesta. No solo los conocimientos, sino
el músculo, la fortaleza institucional para poder aplicar esa capacidad dentro de los tiempos que se requiere y dentro de las urgencias que plantea la aprobación de un plan regulador. Al mismo tiempo, nos parece importante mencionar que el impacto que pueden tener las decisiones de la autoridad política en el proceso también deberían merecer alguna atención en cuanto a que nos ha tocado presenciar una falta de información y profundización en tema de planificación de parte de las autoridades comunales y regionales que están participando en la aprobación de los instrumentos. Esto es muy difícil de abordar bajo la mirada de la capacitación permanente, porque no nos olvidemos que cada 4 años cambian todas las autoridades. Finalmente, presidente, tenemos un tema que nos parece de la mayor trascendencia, que les pediría también la posibilidad de que se pudiera evaluar, que es esto de las sociedades mixtas y asociación público-privada. Sin duda que la figura en su intención parece muy loable. Sin embargo, la materialización de esta iniciativa como norma implica un ejercicio implícito de actividades empresariales por parte de instituciones del Estado. Y eso puede tener implicancias al tratarse de una norma de quórum calificado que podría retrasar la aprobación de este mismo proyecto. También nos obliga a obrar con la mayor transparencia posible para evitar discrecionalidades y territorios indefinidos en el campo de las atribuciones y las facultades que tendrían estas asociaciones. Nuestra opinión, entonces, en este sentido, es que por tratarse de una materia excesivamente compleja, que se aleja un poquito de la intención de este proyecto, nos parece que este es un tema que debería revisarse si debe o no permanecer en este proyecto de ley. Por último, presidente, pedimos que se evalúe la posibilidad de considerar, incluir dentro del proyecto de ley, la predefinición de normas y zonas como una manera, como una herramienta de simplificar los procesos de tramitación y desarrollo de los planes reguladores. Hoy día no existe una predefinición de normas y zonas. Eso es sujeto a la facultad del desarrollador del plan regulador. Y eso nos lleva a que de pronto se produce una atomización excesiva de los territorios, con una proliferación de normativa que hace muy difícil el estudio y la aplicación de estas normas. También pedimos que se definan y se fortalezcan las facultades de los planes reguladores intercomunales para definir algunas características cuando esas decisiones del nivel intercomunal intervienen en la comuna. Hoy día esta interrelación o esta interdependencia no queda sencillamente clara y a veces las intenciones del intercomunal chocan con las facultades de los comunales. Y por último, presidente, evaluar también la coherencia y la pertinencia de mantener la cantidad de normas urbanísticas que hoy día existen, que son 18, muchas de ellas referidas a temas bastante similares o que se superponen, y estudiar de una vez por todas o pedirle a este proyecto de ley que incorpore la realidad de habitantes por hogar que existen en Chile de acuerdo a los censos, y abandonar este guarismo que ya nos viene persiguiendo hace varias décadas, que no parece tener ninguna relación con la realidad. Hoy día la densidad se considera 4 habitantes por hectárea y nuestro censo, el último vigente, es bajo 3 personas por hogar. Eso complica enormemente la aplicación de la política de vivienda y también complica los guarismos de densidad que están contemplados en los planes reguladores actuales, que hacen daño al potencial de desarrollo que tienen los territorios habilitados para desarrollar ciudad. Eso es todo, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Alguna duda, consulta? Estamos en modo breve, diputado. Gracias, presidente. Modo breve. Mire, tengo la siguiente consulta, porque, puesto que nuestro diputado ha señalado que hay una norma que implica que el Estado asume actividades empresariales. Yo pediría una mayor precisión al respecto, porque yo entiendo que lo que se refiere es que se faculta en un artículo al Servio para que se asocie con otras entidades público-privadas para desarrollo de proyectos habitacionales, y eso no necesariamente son actividades empresariales. Entonces, creo que no quedó tan claro si esto realmente requiere un quórum especial, y si ese es el problema, o si el problema es otro más de fondo a su juicio. Eso, presidente, gracias. Pero la posibilidad de que el Servio se asocie con otras instituciones del sector público y privado existe hoy día por la vía de aplicación de glosas presupuestarias. Sin embargo, no ha tenido el desarrollo que esperábamos, probablemente por las dificultades que significa destinar recursos de la administración pública a esta función, y porque pareciera ser que tampoco es tanto el entusiasmo por constituir sociedades de este nivel de complejidad para desarrollar proyectos que se están desarrollando por canales más fluidos. Respecto de la situación de quórum que requeriría una ley de este tipo, voy a pedir al abogado de la Cámara que se pueda referir a ese tema, por favor. Muy breve. Sí, parece que tenía que... respecto a esa observación, tiene que ver con dictámenes de la Contraloría que se han pronunciado sobre algunas de las sociedades mixtas que hoy día existen a partir de normas originales y sus limitaciones respecto al ejercicio de ciertos giros, por llamarlo de alguna manera. Es un poco parte del estudio que se ha hecho de cuáles han sido los problemas de las sociedades mixtas existentes y las que potencialmente podrían haber producto de esta norma como carácter permanente. Muchas gracias. Un segundo. No, gracias, presidente. No, lo que pasa es que ahora es súper bueno haber escuchado a la Asociación Chilena de Municipalidades, pero naturalmente a la Cámara también es muy relevante y démonos quizá un espacio mayor. Lo que pasa es que yo tomo tres cosas que me parecen fundamentales, si nos puede acompañar a la comisión estos dictámenes de Contraloría para precisar un poquito más lo que está señalando el expositor respecto del eventual problema que se suscita con sociedades mixtas o asociatividad relativa al tema que se entiende, el tema de la imposibilidad del Estado de asumir actividad empresarial porque se requiere una ley especial, pero quizás precisarla a través de los dictámenes, para tener quizás a través de Vicente, quizás tener una mayor ilustración respecto a ese particular punto. Que lo dejo ahí como para un eventual estudio posterior a través de una indicación en lo particular. A mí me llaman dos cosas la atención y quiero preguntársela derechamente. ¿Por qué no fuimos más audaces? Eso me interesa mucho, porque en la presentación de que hace el Ministerio, el Ejecutivo, hace 1 o 2 semanas atrás, efectivamente partimos de una base que nos demoramos 7 años, más o menos, eso. Pero yo recuerdo, Vicente, que efectivamente el gran plazo perdido está con posterior a la aprobación, ya sea en los gobiernos regionales, poco, sí, pero fundamentalmente en el trámite final de Contraloría. Eso es lo que me quedó más o menos de la presentación, ¿cierto? De los 7 años, bajar a 3 años, pero si Contraloría fuera dirigente, en el fondo estaríamos... pueden haber precisiones en cuanto al plazo, pero yo recuerdo que en la presentación aparece que gran parte de la pérdida de tiempo, de la ineficacia, radica en Contraloría. Eso es un tema. Y por tanto la pregunta, efectivamente, yo la asumo. ¿Se puede ser más audaz respecto a los plazos? Es una pregunta, que derechamente. Y lo segundo, nuevamente repite el tema de la capacidad económica de los municipios de regiones más pequeñas. Es fundamental, que es más o menos lo que repetía la alcaldesa de Quinta Normal. Ojo con eso, porque efectivamente puede ser letra muerta en la medida que no tengamos los recursos adecuados para cumplir con la normativa, que puede tener muy buenas intenciones, pero sin recursos queda finalmente letra muerta. Una cosa que me llama mucho la atención y que lo tomo, el tema con Vicente, efectivamente el tema del silencio positivo, pero cuando se encierra ese silencio, una ilegalidad. Y posteriormente viene el examen y se puede retrotraer todo el proceso. Entonces, por el silencio positivo, ¿cierto? Podemos ganar tiempo, pero finalmente todo ese tiempo puede ser perdido. Entonces, el tema, podemos precisar efectivamente y evitar este escenario que efectivamente frente a un silencio positivo donde encierra una ilegalidad, retrotraer todo el tiempo transcurrido.
Y el último tema, efectivamente, me hago cargo de que me gustaría dar una respuesta al Ejecutivo respecto al guarismo de densidad, efectivamente, que es un tema que yo lo he escuchado permanentemente, el tema del tema de los censos y ir adecuando la norma de 3 a 4 miembros por hogar. Eso, presidente. Muchas gracias. El tema de la calificación de la norma planteada lo vamos a revisar con la Secretaría, ¿ya? Para no entrar a una discusión acá, que es la Secretaría la que tiene que definir, ¿ya? Y obviamente está en la otra instancia. Respecto a las preguntas que le hace el diputado Ulloa, me gustaría brevemente su respuesta, y Vicente, respecto de la última del diputado Ulloa, también brevemente. Gracias. Primero, respecto de la asociación público-privada, decir que no estamos para nada negados a que se produzca esta asociación. La Cámara Chilena de Construcción ha sido un permanente promotor de esta alianza público-privada. Lo que estamos diciendo es que esta norma que está incluida en este proyecto de ley es de tal trascendencia que requiere un estudio aparte, separado, distinto de esta ley, porque tiene muchas más aristas que sería necesario cubrir para poderla atender eficientemente. Y respecto de los plazos que menciona, efectivamente los plazos de la tramitación de la aprobación duplican los plazos de elaboración de los estudios hoy día. Lo que estamos proponiendo no es que se retome en el actual estado las revisiones de Contraloría, toma razón de Contraloría, sino que intentemos evitar que, ya sea que se tome razón por Contraloría o no, evitar los escenarios de incerteza jurídica futura, porque eso es lo que estamos pidiendo. No hemos planteado una postura categórica en el sentido de si deben o no intervenir Contraloría en la aprobación de los planos reguladores. Y respecto de la capacidad de los municipios, sí, efectivamente nos parece que el tema de la capacidad de los municipios implica adquisición de competencias, pero también al mismo tiempo la capacidad física y la capacidad instalada institucionalmente para atender un proceso de agilización de la aprobación de los planos reguladores. Sí, bien rápido. Respecto a la densidad, es una materia reglamentaria. Nosotros efectivamente podríamos, y lo hemos conversado así, dentro de las vastas modificaciones reglamentarias que tenemos pendientes, revisar el guarismo, en mi opinión, hacia adelante. O sea, retrotraer ese número para planes reguladores antiguos me parece que es complicado porque la intención del planificador fue otra. Entonces, eso habría que tenerlo en cuenta. Creo que a futuro se podría analizar. No a futuro, creo que se puede analizar a nivel reglamentario sin problema, y lo digo aquí abiertamente. Y lo puedo ofrecer ahora, si quieren. Pero sí creo efectivamente que hay que tener cuidado con respecto a qué planes reguladores. Los planes reguladores a futuro, o si le aplicamos una norma que no estaba contemplada y en la práctica generando un conflicto bien importante con municipalidades que se plantea una norma con otras características. Eso respecto a la densidad. Respecto al tiempo, yo creo que podemos precisar bien luego a qué referimos con el servicio administrativo, pero hay que tener en cuenta que el servicio administrativo del Consejo Municipal está establecido hoy en la norma, no está establecido por este proyecto de ley. Este proyecto de ley establece silencio administrativo más bien para trámites entre medio. Y respecto al último, nosotros hemos hecho 5 veces la glosa 7 este año, o sea, la estamos utilizando. Y por eso no hay intenciones de incluirla en este proyecto. Podemos revisar bajo qué aspecto, mejorar elementos, pero ¿es una herramienta activa del Ministerio hoy día? Sí. Particularmente lo que comentó, por ejemplo, la alcaldesa recién, ahí lo estamos usando. Y respecto... creo que esas son todas las preguntas, ¿no? ¿O hay una más? Respecto a una del tiempo, no, hay una del tiempo. Sí, respecto al tiempo, nosotros no planteamos 3 años como un deseable, lo planteamos como un máximo. O sea, nosotros calculamos que el trámite se puede realizar bastante más rápido con estos procedimientos, entre 12 y 18 cuando una imagen objetiva. Entonces, creo que hay herramientas para entender que los 3 años no es una propuesta de un deseable, sino que la propuesta de un máximo. Y hay que analizar así el número, no de otra forma, creo yo. Eso. Muchas gracias. Entonces seguimos con los expositores. Nos acompaña la presidenta de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, señor Juan Sabaj, junto a las señoras Marisol Rojas y Ana María Dávila. Por favor, si nos pueden acompañar. Y como estamos en modo permisología, 10 minutos. ¿El presidente no vino?
Hola, mi nombre es Ana María Dávila, vicepresidenta de la OAA. Yo vengo en representación de Juan Sabás, que no pudo venir porque está en otra reunión con la subsecretaria de Patrimonio. También muy importante el tema. Y para los que no nos conocen, la OAA es una asociación que lleva gremial, que llevamos 25 años y representamos más de 200 oficinas de arquitectura. Y por eso mismo les quería agradecer habernos recibido y poder exponer nuestra visión, que creemos que ha sido importante en varias otras ocasiones, como la ley de agilización de permisos y otras. Y ya que tenemos 10 minutos, mejor dejo a la experta, que es Marisol, que es directora también de la OAA y experta en el Comité de Normativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señores diputados, señoras diputadas. Bueno, voy a ser breve por el tiempo. Solamente decir que compartimos el diagnóstico y compartimos los objetivos del proyecto de ley. Sobre todo en todo lo que significa la duplicidad de los procesos de aprobación de los instrumentos de planificación, la falta de jerarquía en la toma de decisiones, la inexistencia de mecanismos de control de plazos como el silencio administrativo y la dificultad principalmente en la comunicación de los contenidos y en la forma en que estos procesos de planificación llegan a resultados. Pero sobre todo, de todos estos cambios legales, reglamentarios que se han producido en los últimos años han desdibujado el rol del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en materia de planificación territorial. Yo creo que es importante que podamos retomar el rol del Ministerio de Vivienda en esta materia. Estamos de acuerdo con fortalecer la capacidad técnica de las CEREMI, o sea, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de las CEREMI en materia urbana, pero evitando obviamente crear nuevos requisitos como son las certificaciones. Yo ahí tendría solamente el cuidado de que no tengamos otras cortapisas respecto de quienes elaboran o formulan los instrumentos de planificación territorial. Hoy día ya son bastante pocas los expertos en la materia y por lo tanto las certificaciones tendría cuidado obviamente que no sean materia de evitar un control excesivo. Estamos muy de acuerdo con la evaluación temprana y no ex post en materia del control jurídico de los instrumentos de planificación territorial. Yo creo que en ese aspecto es clave reducir los plazos. O sea, cuando realmente se elimina, y estamos de acuerdo con la eliminación del control jurídico de la Contraloría General de la República en forma ex post, y también estamos de acuerdo con una evaluación más temprana de las CEREMIs, esto tiene que ver con realmente una disminución de los plazos. Hoy día llegamos con planes reguladores en la CEREMI después de 4 años de tramitación, en donde las observaciones que realiza la CEREMI o las observaciones que realiza la Contraloría hace que todo el proceso quede absolutamente truncado y no avance. También estamos de acuerdo con la formalización del inicio del proceso y la definición de sus plazos, con también establecer plazos máximos de pronunciamiento del Consejo Municipal. Aquí entendemos que hay una necesidad de unas capacitaciones a los consejos municipales, pero también instar a los municipios, a instar a los consejos municipales en una revisión y en una evaluación temprana. Acá vemos muchos consejos municipales que recién una vez que se les colocan los planes reguladores sobre la mesa, empiezan a hacer sus evaluaciones, los pros y los contras de los instrumentos, y creemos que muchos de esos aspectos ya es muy tarde para la toma de decisiones y por lo tanto el establecer un plazo en esa decisión tiene que ver con la aprobación o no, pero no con recién ahí estar conociendo, digamos, cuál es su proceso de formulación, que como digo ya lleva en algunos casos años. Estamos también de acuerdo con la aplicación de reducir los procesos de imagen objetivo solamente en el caso de los nuevos IPT o sus reformulaciones, porque realmente es en esos casos cuando hay modificación en el instrumento, es cuando existe una modificación o podría existir una modificación de la imagen objetivo. Pero creemos que todo esto además podría ser perfectible, mejorable, para ser más eficiente efectivamente el cumplimiento de los objetivos planteados por el proyecto de ley y de esta manera eliminar ciertas duplicidades. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los procesos en materia de imagen objetivo y en materia de anteproyecto de plan regulador, hoy día todos sabemos que se duplican los procesos de audiencias públicas, aprobaciones y por lo tanto creemos que esa duplicidad debería eliminarse. También poder tener procesos mucho más claros y diferenciados en materia de actualización de los planes reguladores comunales o intercomunales, de los instrumentos de planificación territorial. Tenemos un primer proceso que nosotros denominamos un proceso de formulación o actualización de un IPT, que realmente es ahí
donde la imagen objetivo se desarrolla, donde se establecen las directrices de planificación en materia de una comuna, de una ciudad, de un territorio, y por lo tanto actualizar esa imagen objetivo o modificarla sustancialmente es un proceso que sí requeriría, digamos, de la imagen objetivo, de la evaluación ambiental estratégica. Por lo tanto, se entiende cuando hay una modificación sustancial o una actualización, cuando se requiere entonces una imagen objetivo y una evaluación ambiental estratégica. Versus cuando yo quiero enmendar un plan regulador comunal, por lo tanto no estoy haciendo cambios sustanciales, no estoy modificando mi imagen objetivo, debieran ser procesos bastante más expeditos. Hoy día la gran mayoría de los cambios a los planes reguladores corresponderían a enmiendas, porque en realidad yo no estoy cambiando los objetivos de planificación, los objetivos fijados en la imagen objetivo, sino que estoy haciendo adecuaciones en el territorio. Cuando uno quiere precisar, por ejemplo, una vialidad, no estoy cambiando el concepto de la vialidad, sino que estoy haciendo una precisión que fijó el instrumento de generar conectividades entre un territorio y otro. Por lo tanto, creemos que las enmiendas son modificaciones que no modifican la imagen objetivo y que podrían ser tramitadas y que no sea una lista, perdonando la expresión, como de lavandería de qué cosas caben o no caben, sino que todo aquello que no modifica la imagen objetivo es una enmienda. Por otro lado, reforzar el concepto de los planos de detalles, que son precisiones, que no hay cambios en el instrumento de planificación, y corregir los pronunciamientos de la Contraloría General de la República respecto de, por ejemplo, el Parque Canal El Bollo, por ejemplo, el proceso que, ¿cómo se llama?, de ciertos trazados viales, en donde hoy día prácticamente te piden modificar todo un plan regulador, todo un instrumento de planificación territorial, cuando lo que se hace, lo que se requiere es una precisión. Y que además se cambie, que no sea solicitado por los distintos propietarios, sino que sea un instrumento de la autoridad. Y lo cuarto en esta misma materia, que agilizaría mucho, y no sobre todo tiene que ver con los procesos de formulación, sino que de información a la ciudadanía, es el texto refundido. Hoy día, actualmente, el artículo 28 septie establece que un texto refundido, o sea, compilar una información de un instrumento de planificación territorial que es tan necesario para un orden, un entendimiento del instrumento, tiene que pasar por toma de razón de la Contraloría. Yo creo que eso es sinónimo de la burocracia, podríamos decir, en materia de los instrumentos. Creo que eso es algo demasiado importante de que se elimine tanto de la norma vigente y como del proyecto de ley, porque no aborda esta eliminación. Por otro lado, creo que en materia de crear estos nuevos instrumentos, que estamos absolutamente de acuerdo en crear nuevos instrumentos, que sean instrumentos que realmente vengan a generar un plus en materia de planificación territorial, que no sea procesos que al final le cambian el nombre, pero tienen el mismo significado, o cosas que ya contemplan otros instrumentos. Hoy día en nuestra normativa urbanística tenemos planes seccionales, planes de regeneración, planos de detalle, habilitación normativa. Entonces, ¿por qué no podemos simplificar, digamos, las cosas y tener al final dos instrumentos? Los planos seccionales, que son aquellos que modifican las normas urbanísticas en un cierto territorio, que podría ser incluso la habilitación normativa, pero a través de un plan seccional. Y tenemos, por otro lado, la figura de los planes maestros. Y aquí recalcar, y yo creo que es bastante significativa la propuesta que hace el Ministerio de Vivienda en transformar los planes actuales en un plan de gestión urbana. Eso hoy día no existe en materia de nuestra legislación. ¿Cuál es la diferencia? Yo no cambio la norma, sino que el plan maestro es un plan de gestión urbana, y ahí recalco que debería ser público, público-privado o de iniciativa privada. Cuando hablo de iniciativa es quien propone, no hablo de quien aprueba. La aprobación siempre, el instrumento son de la autoridad. Pero de iniciativas que puedan ser público, público-privada y privada. Y en ese sentido recalcar que no basta con que el Servio, por ejemplo, reitere estas atribuciones en materia de formar corporaciones si no tengo un instrumento con el cual aplicar. Si el plan maestro no me permite asociarme en un territorio con otras entidades públicas, no solamente con el municipio, sino que puede ser incluso con el Ministerio de Salud, que puede ser con Carabineros de Chile, que puede ser incluso con un privado, por ejemplo, en materia de crear un strip center dentro de un barrio para que se configure un barrio mucho mejor. La verdad es que no me sirve tener esa atribución si no tengo la herramienta mediante la cual puedo hacer esa gestión urbana. Y que esa gestión urbana involucre herramientas de gestión.
Se ha hablado tanto en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano en el año 2018 de fomentar unas normas que están en Colombia y en otros países como el reajuste de suelo, que es una distribución al final de las normas respecto de un territorio, de qué áreas se declaran como áreas verdes, pero que al final estas áreas verdes estén potenciadas con el desarrollo de otros territorios. Entonces creemos que el plan maestro de regeneración o remodelación realmente efectivo es aquel que considere mecanismos de gestión sobre ese territorio. Varios terrenos, varios propietarios, gestión al final en el suelo. Y 3 materias que para nosotros son importantes también. Uno es fortalecer las capacidades de las municipalidades en materia de desarrollo urbano, y aquí también hacer un llamado a las municipalidades en donde apliquen ojalá la nueva Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en donde estas funciones en materia de desarrollo urbano tengan un liderazgo en la materia. Hoy día hay algunas municipalidades que han creado las direcciones de desarrollo urbano porque han entendido que el desarrollo urbano no es la obra, sino que es pensar a mediano y a largo plazo. Sé que tal vez puede ser no muy atractivo para un alcalde, pero a la larga es la función de un alcalde de pensar en una comuna no solamente sus 4 años, sino que cómo yo proyecto una comuna, cómo proyecto una ciudad a largo plazo. Y por lo tanto darle la importancia en su estructura municipal al desarrollo urbano, que no es un funcionario simplemente adscrito a una SECPLAC. No, es un equipo de trabajo que no solamente es un plan regulador, sino que es gestión urbana, es proyectos urbanos. Tenemos ejemplos en muchos municipios donde realmente han hecho gestión urbana, compra de suelo, ver qué suelos son disponibles para los comités de vivienda. Cuando un municipio toma esas funciones, realmente hacen gestión. Derogar el artículo 182 de la ley que genera un doble cobro en materia de incentivos de la constructibilidad. Eso directamente apunta, por ejemplo, al plan regulador de Renca, que todos los proyectos que se quieren, generar estos incentivos van a tener que duplicar los aportes al espacio público para proyectos de vivienda de interés público u otras. Y derogar en este sentido de poder tener un canal único, tener una visión respecto de la planificación del territorio, derogar todas las normas urbanísticas y de construcción dispuestas en otros cuerpos legales, como la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, que aborda muchos aspectos urbanísticos que desde nuestro punto de vista como asociación debieran ser tratados en la Ley General de Urbanismo y Construcción. Muchas gracias. ¿Alguna duda, consulta? No, para eso vamos a ir a la discusión en particular, para que usted pueda hablar. No, dame, presidente. No, lo que pasa es que tomó harto, tomó hartos aspectos, sin duda, pero a mí me interesa, dentro de todo lo específico que de su exposición, a mí me interesa 2 cosas que me parecen que están dentro de los límites del proyecto, que son fundamentalmente en lo que se refiere, y ahí la opinión nuevamente del Ejecutivo respecto a la duplicidad que habló, respecto de los anteproyectos, que estamos perdiendo tiempo en los mismos trámites, ¿cierto? Y ahí quiero saber a través de la voz de Vicente si tomamos en consideración eso, que no es propio solamente de esta presentación, sino una voz bastante evidente en todos los lugares, ¿cierto? Ese es un tema. Y lo segundo que dice relación con que si tomamos nuevamente, porque siempre se dice, Vicente, para un plan o para un instrumento de planificación territorial o un nuevo plan regulador nos demoramos exactamente lo mismo, o el mismo tratamiento que una simple enmienda. Entiendo que por ahí va también el tema, o sea, tenemos el mismo tratamiento para la enmienda que para el nuevo plan. O de alguna manera que lo que dices ahora es plan maestro o un plan seccional. Realmente vale la pena darnos el tiempo cuando cambiamos la imagen objetivo de la ciudad que cuando es una simple modificación. No sé si de alguna manera esos conceptos, Vicente, están tomados en este marco normativo de nuevo instrumento de planificación. Gracias, presidente. En principio nosotros estamos por reducir cualquier duplicidad. Entonces, si es que ahí hay un análisis de fondo de si es que se considera duplicado la revisión de la imagen objetivo junto con la del anteproyecto. Esa es la pregunta. En el fondo yo creo que se puede analizar el punto de vista, ambos puntos de vista en la discusión en particular. Pero la intención del Ejecutivo, la instrucción que tenemos del ministro, es reducir los plazos donde haya que reducirlo. Entonces, nuestra propuesta consideró eso, pero por cierto, siempre se puede revisar esos antecedentes y quiero también destacar que el fondo, y respecto a la propuesta
o el comentario que hizo Marisol o que hizo la OA más bien en relación a dividir, por ejemplo, más bien entre solamente entre enmienda y modificación. En el fondo, hacer una binaria es un aspecto que parece interesante justamente para simplificar. Yo no estoy tan de acuerdo con el tema de las herramientas, porque las herramientas tienen la verdad es que tienen algunas herramientas objetivos, pero por ejemplo, cuestiones con el reajuste de suelo, que es historia de ley, nosotros sí pensamos que se pueden hacer a través del artículo 26 que estamos proponiendo, en el fondo, incluso por convenio. Entonces, claro, quizás la simplicidad de las herramientas normativas pueda que sea mejorable, pero sí, o sea, al fondo nosotros estamos dando la mayor amplitud posible a esa herramienta normativa como una herramienta de gestión urbana. Y ahí, claro, efectivamente hay dos referencias al plan maestro. Una que es el plan maestro de regeneración, que dice relación con aspectos bien específicos en relación a conjuntos de condominios habitacionales, que podemos explicar después sin problema. Y el otro es el plan maestro de la asociatividad, ¿no es cierto?, que de alguna forma tiene niveles distintos. Quizás podríamos hacer un esfuerzo por simplificarlo y unificarlo. Eso no me cabe duda. Eso. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a ustedes. Todo esto que es la historia de la ley. Y perdonen que estemos con los plazos tan acotados, pero todos aplicamos la permisología ahora. Así que muchas gracias. Y nos hacen llegar la propuesta, o sea, la presentación y las propuestas que consideren hay que mandar a la comisión. Entonces, en cuarto lugar está el director ejecutivo de la Asociación Desarrolladora Inmobiliaria, señor Slaven Razmirich, junto a don Fernando Colchero. Por favor, 10 minutos contra cronómetro. Oye, muchas gracias por venir, pero tenemos que votar al final de esta sesión. Así que tiene la palabra don Slaven. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a saltarme los vocativos y las palabras de saludos iniciales. Y me voy a saltar también el diagnóstico que también ya está bien compartido. En términos generales, de las observaciones más relevantes, lo primero es decir que estamos, como se decía recién, de acuerdo con el diagnóstico y con los objetivos del proyecto. No tenemos reparos, creemos que está bien orientado. Tenemos sí, y como en todo proyecto de ley, acá vamos a dejar esta presentación hoy día y les vamos a mandar en un par de días más una presentación un poco más completa, ya con bajadas los artículos específicos que creemos que pueden tener algunas mejoras. Y como todo proyecto de ley, siempre hay elementos que son positivos, unos que son casi positivos, que les falta arreglar una cosita y quedan bien, a nuestro juicio, por supuesto. Elementos que pueden ser abiertamente negativos y otros elementos que no están, y que uno echa de menos y quiere aprovechar la oportunidad, y los vamos a dejar desglosar acá. De los positivos voy a pasar bien rápido, solamente les voy a enunciar todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la facultad interpretativa, tanto de la DDU como de la Seremi Minbu, en términos de certezas creemos que son positivos. La aprobación por decreto alcaldicio, es decir, la salida de la Contraloría en esta fase final de aprobación, creemos que es pertinente. Lo mismo el adelanto y la revisión de la Seremi Minbu en el proceso, creemos que eso también va a ayudar. También los repositorios de información y todos los esfuerzos que hay en capacitación. Ahí capacitación yo le pondría solo un asterisco a propósito de lo que se conversó al principio respecto en la presentación de la Asociación Chilena de Municipalidades y la pregunta del diputado Ulloa, por su intermedio, presidente, respecto de del financiamiento. Acá creo que si es que se pudiera pensar también en un mecanismo que a través del GORE se puede apoyar también los esfuerzos de capacitación, creo que también sería relevante. Además, mi pasado en la dirección de presupuestos me condena, yo sé por qué este proyecto no tiene informe financiero. Y efectivamente el riesgo es que las cosas efectivamente cueste implementarlas. Por la escasez de recursos, entonces buscar estas técnicas creativas ocupando los recursos del GORE cruzados creo que puede ser una buena idea. Respecto de los puntos positivos, pero creemos que podrían tener algunas mejoras, el proceso de aprobación que se plantea en el 27 bis,
Creemos que es una mejora, pero creemos que le falta. O sea, creemos que ahí nos falta hacer como la carta Gantt del proceso. Se plantean que hay etapas de preparación, diseño y aprobación, pero después el texto no es muy concordante respecto de qué corresponde a cada etapa. Entonces eso puede generar eventualmente problemas durante la tramitación a propósito de incertezas asociadas. Los informes de monitoreo que se plantean estamos de acuerdo. Yo creo que iría un poquito más allá en términos de los contenidos. Hoy día los informes de monitoreo lo que buscan en parte es que hoy día los planes reguladores tienen la obligación, esto desde la Ley de Integración Social, los planes reguladores tienen la obligación de hacerse cargo o de decir cómo se van a hacer cargo del déficit habitacional de la comuna. ¿Okay? Algo que podría incorporarse en los informes de monitoreo es efectivamente indicadores asociados a eso, y pensando en la cabida, o sea, cuántas viviendas caben en la comuna en los distintos tramos de superficie. Eso existe hoy día en otras legislaciones en otros países y poco buscan dar cuenta de qué manera los municipios están haciendo lo que pueden desde la planificación para hacerse cargo del problema. Y eso hay que medirlo y hay que perseguirlo cuando no ocurre. Quiero suscribir lo que planteó recién la AOA en términos de la intervención de la Contraloría en la toma de razón de los textos refundidos. Eso es un trámite que efectivamente no tiene mucho sentido y creemos además que inhibe hoy día que muchos municipios efectivamente hagan ese trámite. Si ustedes quieren ver las normas de un plan regulador de muchas comunas, van a encontrarse con una serie de ordenanzas, una serie de documentos y no uno que los unifique. Eso muy probablemente tiene que ver con que el proceso de unificación es un trámite excesivamente engorroso. Tercero, respecto a los cambios que se pueden hacer sin modificar la imagen objetivo, también creemos que la discusión de fondo es la que se planteó en la presentación anterior en términos de hacer el proceso completo cuando sean cambios grandes, relevantes, que cambien la imagen objetivo y todo lo demás se vaya por una vía más expedita. Ahí, de hecho, y efectivamente hay modificaciones que avanzan en esa línea, como siempre estos proyectos que van en la dirección correcta. Avanza en la dirección correcta en tanto se reducen el número de cambios que se tienen que hacer modificando la imagen objetivo. Por ejemplo, hay modificaciones que son de menos del 50% del territorio. Esas pueden pasar por una modificación sin cambiar la imagen objetivo. Okay. Pero, por ejemplo, lo que se podría incorporar es que cuando sean modificaciones, por ejemplo, del límite urbano, pero muy pequeñas, también, o sea, del mismo modo, como cuando uno mira el 50% del territorio o menos, ok, no hay modificación de imagen objetiva. Bueno, si yo estoy haciendo una modificación del límite urbano que cambia, qué sé yo, el 5% del territorio, quizás también se podría considerar algo por el estilo, porque no está cambiando realmente la imagen objetiva o el perfil habitacional de desarrollo de la comuna. No hay cambios mayores en esos términos. Y lo mismo a propósito de los ajustes que se pueden hacer vía enmienda. Si vamos a avanzar, o sea, si no vamos a cambiar por completo el que se hace por una vía o que se hace por otra, siempre la salida de corto plazo es, bueno, sumarle más cosas a la lista de cosas que se pueden hacer por el mecanismo de enmienda. Entonces, si no corrijo el problema completo, entonces voy extiendo los mecanismos alternativos por listados de modificaciones. Una de ellas que hoy día no está, y también se manifestó en la presentación anterior, es la posibilidad de corregir errores, rectificaciones, cosas que todos los actores están de acuerdo. Hoy sí es que nos equivocamos acá porque esta línea en realidad pasa por aquí y eso es un problema, están todos de acuerdo, pero para modificarlo tengo que hacer una modificación del plan regulador. Eso es absurdo, no tiene sentido y podría hacerse por la vía de las enmiendas también. Respecto a las sociedades mixtas y la habilitación normativa, en general estamos de acuerdo. Creemos que es importante que haya mecanismos de participación público-privada. Creemos que se tiene que ser muy, muy, muy cuidadoso en términos de transparencia, en términos de mecanismos competitivos. Hoy día los instrumentos que existen y los que se ocupan están concebidos para proyectos de vivienda de interés público, en terrenos públicos, en espacios, y son medidas excepcionales para casos bien específicos, ¿correcto? Eso puede tener el problema de que al final uno termina eligiendo a dedo cuáles son los proyectos que se hacen y cuáles los que no. Ustedes, por los parlamentarios presentes que trabajan mucho con comités, ese es el comité que está viendo ese terreno en ese lugar y se hace una solución para ese problema. Pero eso generalmente se asocia a procesos específicos y creemos que esa no es una solución de largo plazo que resuelva los problemas de asequibilidad de la vivienda, porque se mantienen acotados a la problemática particular. Y creemos entonces que eso tiene que ser ampliado, mejorado, pero con mecanismos muy abiertos de participación, transparencia y siempre muy competitivos. Respecto a los elementos negativos, no sé cómo voy de tiempo, ya no está el presidente de la comisión, así que me voy a alargar un poquito. Mentira.
El presidente es que está más apurado, así que, chiquillos. Elementos negativos que que vemos que hay en el proyecto. Primero, hay una modificación en el artículo 27 que exige que cada modificación de plan regulador que aumente el potencial habitacional, por muy pequeña que sea, y independiente en una zona también muy pequeña de la comuna, son modificaciones que tienen que incluir incentivos, resguardos para inclusión de vivienda de interés público. Nosotros creemos que eso es perfectamente pertinente y completamente válido a nivel comunal. Pero para cada modificación de cada lugar en cada momento, si es que yo le pongo esa exigencia, lo que hago es inhibir que ese tipo de modificaciones se hagan. Entonces, yo lo delegaría a nivel más completo. Hay una modificación también de un nuevo artículo 60 bis a propósito de los humedales urbanos, que lo que hace es que generar durante un periodo de transición, inmediatamente se transforman en área verde. El problema con las áreas verdes, el único problema que tienen es que una vez que uno las genera, es muy difícil que dejen de serlo. Cuando los humedales urbanos, en términos de cómo están definidos y lo que se puede hacer en ellos, son procesos que están en discusión y creemos que es demasiado taxativo y permanente, aunque se diga que es transitorio, establecerlo como área verde por ley. Hay una modificación también en el artículo 183 de la Ley General a propósito de que elimina la posibilidad de garantizar en recursos obras de infraestructura asociadas en grandes proyectos de extensión. Creemos que también, como está planteado en esos términos, no entendemos por qué se está eliminando la posibilidad de garantizar esas obras. Creemos que es un mecanismo que ha funcionado y ha funcionado bien, y por lo mismo no creemos que sea pertinente terminar con esa posibilidad. Y hay también una modificación en la ley de copropiedad a propósito de limitar el tamaño de los perímetros de las manzanas. Me parece que ese tipo de cosas en una ley permanente general creemos que es algo que tiene que estar definido a nivel de la ordenanza, son parámetros técnicos súper específicos que no debiesen estar regulados acá, incluso como se mencionó recientemente también respecto a que hay varias normas urbanísticas en la ley de copropiedad que creemos que no es pertinente que estén allí. Por último, sobre los elementos ausentes, hoy día quiero incluir acá lo que se mencionó en la presentación de la Cámara Chilena de la Construcción a propósito de la norma de la equivalencia de densidad de personas por hectárea versus, o sea, de cuántas personas se asignan a cada vivienda para efectos de la densidad. Nosotros creemos que acá a nivel de ley, por supuesto, no tiene que estar el guarismo ni nada que se le parezca, pero sí la regla. Y la regla es que para eso hay que ocupar el tamaño medio de los hogares que se sale del último censo de población de vivienda. Y eso y así se actualiza solo. Y no queda una modificación que tiene que hacer que puede hacer o no el Ejecutivo, dependiendo de distintas razones. Creo sí, efectivamente, que es prudente que si uno hacer un cambio de ese tipo, lo aplique para los planos reguladores hacia adelante y no hacia atrás. Voy a dejarlo hasta ahí porque me están mirando con cara que me pasé, pero no estoy seguro. ¿Me quedan minutos? 3 minutos, perfecto. Una discusión que es relevante y que está ausente del proyecto de ley tiene que ver con el cómo ocupamos la infraestructura que construimos en las ciudades. Nosotros como país gastamos $100 millones por kilómetro de línea de metro y después no nos aseguramos de que esas líneas de metro van a ser utilizadas adecuadamente. ¿Cómo se utilizan? Se utilizan cuando hay una mayor densificación, equilibrada, por cierto, en torno a esos ejes de metros para que más gente pueda vivir cerca de esas estaciones. Sean estaciones de metro, sean estaciones de metrotren, sean estaciones de trenes interurbanos. Lo que obviamente no tiene que estar definido a nivel de guarismo en la ley, pero sí tiene que ser más claro de que tenemos que, en cierto modo, amarrarnos un poquito las manos, de que los planos reguladores locales, a nivel de discusiones micro, no puedan excluir que se construyan más viviendas en torno a ese tipo de infraestructura. Esa infraestructura es valiosa y vale la pena en la medida que se ocupe. Y eso es así en la medida que se pueda densificar equilibradamente su entorno. Y creemos que es una materia que sí puede estar a nivel de ley. De hecho, la Ley General de Urbanismo y Construcciones ya incluye algunos elementos que apuntan hacia allá en términos de generar incentivos pero no incluye elementos de eventualmente dar como un estándar urbanístico mínimo. O sea, en torno a ciertas zonas, la densidad que ponen los planos reguladores no puede ser inferior a un determinado nivel que asegure que vamos a poder aprovechar esa infraestructura. Y por último, mencionar que también hay una modificación también que está ausente, y dado que está modificando la ley de copropiedad, no en los términos que nosotros quisiéramos, pero si se va a modificar, creemos que hay un elemento en el artículo 59 de la ley de copropiedad que también va en la línea de generar
guarismos específicos a lugares específicos, que no tiene sentido que estén en una ley permanente y si van a estar en algún lugar tiene que estar en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y no en la Ley de Copropiedad como es en este caso. Pero en términos generales, valorar el proyecto, creemos que está bien orientado, avanza en la dirección correcta, como se dice, pero creemos que podría avanzar mucho más por ese camino con las modificaciones que estamos planteando. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda o consulta. Bueno, nos hacen llegar la presentación para tenerla también a disposición. Diputado. Es solamente preguntarle al Ejecutivo respecto a dos cosas que me interesó de la exposición. A Vicente, respecto a la toma de razón de los textos refundidos, ¿cuál es la visión? Que no lo ha hablado solamente una vez, sino varias veces ya en esta exposición. Y segundo, lo que dice en relación con la modificación a la ley de copropiedad inserta en este proyecto, ¿cuál es la opinión tuya? Don Vicente. La señora Janet sí está conectada. Pero bueno, respecto a lo primero, la verdad es que nosotros tratamos de ser lo más cuidadosos posibles con aquellas cuestiones que estábamos reteniendo en Contraloría. Perfectamente es una cuestión que podríamos analizar sin problema. Al fondo, el problema es nosotros no queríamos aparecer como que queríamos quitar toda competencia de Contraloría, porque en el fondo estamos metiendo alguna a partir del texto original que tramitamos internamente. Así que sí, por cierto que podemos considerarlo. Y en segundo punto, la verdad es que nosotros estamos efectivamente regulando un aspecto que nos parecía bien crítico en la ley de copropiedad en relación a la aplicación de un artículo que ha sido complejo de administrar. Si es que bajo esa hipótesis podemos comprobar que existen otras situaciones que requieren la misma urgencia y el fondo que impiden hacer una buena planificación, que básicamente el sentido que está dentro de la idea matriz del proyecto, por cierto que podemos discutirla. O sea, en el fondo eso no, pero efectivamente no nos permite, en nuestra opinión, la idea matriz del proyecto rediscutir muy profundamente la ley de copropiedad, al fondo, sino que más bien un aspecto conectado justamente con la ley general de urbanismo y construcciones. Eso. Diputada Nullao. Tiene sus 30 segundos. Gracias. La exposición que hacen la empresa desarrolladora señalaba que los planes reguladores debieran hacerse cargo del déficit de cada una de las comunas de vivienda existente y que en el proyecto no se plantea. El Ejecutivo, ¿qué puede señalar al respecto? Porque efectivamente lo que la ciudadanía requiere es prácticamente de qué manera podemos resolver el déficit de vivienda existente, entendiendo que gran parte de las empresas privadas han sido acumuladoras de una gran cantidad de sitios, espacios de suelo, y que esto ha hecho que hoy día tengamos el déficit de vivienda o tengamos las viviendas más caras donde la clase media tampoco puede ingresar a adquirirla. Entonces, cuando uno se está haciendo un proyecto a la medida de muchas desarrolladoras, a mí me preocupa que el Ejecutivo tampoco pueda salvaguardar o decir con mayor claridad qué va a suceder en estos casos cuando nos encontramos con suelos que están dentro de las comunas respectivas, algunas dentro de los planos reguladores, a la espera de que siga, o que están algunos fuera, pero a la espera de que como que esto debe tener posteriormente un mayor valor para que nosotros podamos aquí sí generar un proyecto. Entonces yo tengo ahí una crítica y mi preocupación es esa, porque todo lo demás que se plantea desde el Ministerio es poder mejorar. Obviamente se requiere tener un plano regulador actualizado, que esto sea en los tiempos más breves, y donde hemos visto la realidad de muchas comunas que todavía no lo tienen, van haciendo una parte o son seccionales de planos reguladores, pero no la totalidad de la comuna, lo que se identificaría y donde también permitiría el desarrollo de más vivienda para este déficit que se debe enfrentar. Esa es mi pregunta más bien al Ejecutivo, presidente. Diputado Borges, y de ahí... Sí, gracias, presidente. Yo voy en una línea, creo, distinta a la diputada Nullao por su intermedio.
Me gustaría saber si es que este proyecto va a tener algún porcentaje de espacios que están relacionados con áreas verdes y humedales cuando se presente especialmente en la consulta ciudadana. Yo quiero ser bien gráfico, presidente. A mí me tocó un ejemplo en una comuna cuando yo era consejero regional y tuve que iniciar todo un proceso de un plan regulador de una comuna en mi distrito. La consulta ciudadana lo que hizo fue hacer cerca más del 70% de todo área verde o proteger humedales. Hicimos todo el proceso, no pudimos revertir esa situación. Llegamos al Consejo Regional con toda una presión, también muy ambientalista, y al final la Contraloría, después de casi los 300 y tantos días que tiene para dar su informe, sacó 80 observaciones de ese plan regulador. Entonces nos quedamos con un plan que no se ejecutó, pero al final hay algún porcentaje, cuando una ciudad va creciendo, que tiene que estar destinada para hacer vivienda en la comuna con el plan regulador. No, vivienda. Yo lo que estoy diciendo aquí es que al final esa comuna la dejaron casi toda de área verde. Entonces no había cómo poder buscar alternativas para que existan viviendas. Si va creciendo la comuna y van a haber más familias que van a querer, y el plan regulador al final tuvo 80 observaciones en Contraloría. Nunca más se ha sacado, todavía debe estar ahí ese plan en algún escritorio. Gracias, presidente. Don Vicente, ¿tiene dos preguntas? Sí, puedo responderla con la misma respuesta, creo, presidente. Diputado, muchas gracias por su pregunta y comentario. Irónicamente, esto es un asunto que ya está tratado por la ley. La ley establece, a partir de la ley de las modificaciones de la ley de emergencia habitacional y interés social y territorial, que fue aprobada por el Congreso en mayo de 2022, establece que los planes reguladores deben establecer incentivos y resguardos para incluir vivienda de interés público. Dicho de otra forma simple, una Seremi de Vivienda y Urbanismo no puede aprobar un plan regulador que no cumpla con los objetivos de vivienda que están a partir de las necesidades que fueron analizadas en el estudio. ¿Cuál es el problema de esa norma? Que como partió en mayo de 2022, solo ha corrido para aquellos planes reguladores que comenzaron después de mayo de 2022. Y en consecuencia, dado que estamos tan lentos en tramitar los planes reguladores, es que la verdad casi ningún plan regulador lo ha aplicado en régimen. En consecuencia, este proyecto, si bien no trata directamente aquello, más algunas modificaciones pequeñas, pero se relaciona profundamente con ello, diputada, diputado, porque con procedimientos más rápidos, evidentemente vamos a poder atender esa obligación de manera mucho más sencilla. Esa es la situación normativa actual, diputados. Perfecto. 30 segundos. Sí, quería corroborar lo que planteó. Tenemos más invitados. Que planteó el Ejecutivo recién. Efectivamente, señora diputada, por su intermedio, presidente, la ley efectivamente lo establece así. Existe esa obligación por los planes reguladores de enseñar cómo se van a hacer cargo de. Lo que creo que es importante reforzar en los informes de monitoreo que están planteados en este proyecto de ley, de qué manera se están haciendo cargo y cómo se puede hacer exigencia para que los planes reguladores reflejen de qué manera se hacen cargo. Creo que hay que apretar más esa tuerca. Yo creo que va en la dirección correcta, hay que avanzar un poco más allá. Y respecto de los sitios subutilizados, la especulación, el espacio de especulación con suelo existe en la medida en que los planos reguladores efectivamente restrinjan por todos lados lo que se puede hacer y áreas verdes y humedales, y entonces el terreno que queda para ese comité es solo ese terreno. La mejor manera de abordar ese problema es que haya otros terrenos posibles o que en este terreno se pueden hacer más cosas también. Esa es la mejor manera de atacar la especulación. Solo eso. Muchas gracias. Y sumarle la ampliación al territorio operacional de la sanitaria, que es otro temazo, que supongo que Vicente lo va a ver. Muchas gracias por la presentación. Las inquietudes las pueden hacer llegar al mail de la comisión, esto para todos, ¿ya? O sea, independientemente de las presentaciones, la idea de tener estas audiencias es también poder tener otras miradas y que también puedan enviar alguna minuta con las observaciones que puedan hacer, ¿ya? Hoy día se va a votar en general y después vamos a empezar la discusión en particular y quiero que quede esto en la historia de la ley para que todos puedan hacer sus observaciones dirigidas al mail de la
de la comisión. Entonces, continuando con la sesión, nos acompaña el presidente del Movimiento Vivienda Digna en representación del Movimiento Autónomo de la Comuna de Peñalolén, señor Israel Morales Morales. Don Israel. Don Israel, 10 minutos. Pero me comentaron que ustedes han pasado por un peregrinaje infernal en Peñalolén. Así que tienen la palabra 10 minutitos, porque nos queda la última presentación, que aquí vienen los súper técnicos. Buenas tardes a todos y todas. Señor presidente Juan Fuenzalía Cobo, Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, honorables diputadas y diputados. Somos el Movimiento Vivienda Digna de Peñalolén e integrantes del Consejo de Vivienda de esta comuna, Consejo de la Sociedad Civil, que se creó de forma vinculante para el gobierno local. Queremos exponer desde la experiencia que tenemos en el proceso de modificación al plan regulador comunal, que hoy en nuestra comuna avanzó a la instancia de anteproyecto y de acuerdo con lo planteado por el ministro de Vivienda, Carlos Montes, en esta misma comisión, nosotros creemos que el problema principal es el poco interés por parte de la administración municipal en la participación de la ciudadanía, participación que es indispensable para que existan propuestas debatidas y acordadas de forma vinculante, lo que la ley no establece, y hoy queremos proponer a esta comisión mayor control ciudadano. Así como está este plan regulador en su etapa imagen objetivo, nosotras y nosotros, así como otras organizaciones de la comuna, inevitablemente llamaremos a votar en contra en el plebiscito de aprobación, tal cual como rechazamos el plan regulador del año 2011 del alcalde en ese entonces, Orrego. Respecto a la ley propuesta, nos parece que acortar a la mitad los tiempos de los instrumentos de planificación territorial encontramos importante para que los proyectos de vivienda de interés público avancen y sean una política de vivienda moderna. Y, sí, tenemos dudas respecto a los controles de entidades superiores, como la Contraloría y otros. Creemos que se deben fijar tiempos de opinión y aprobación, para así evitar la burocracia estatal, así como también debe haber mayor control ciudadano vinculante, lo que significa la modificación de la Ley 20.500. Las viviendas de interés público están solo consagradas en proyectos del Decreto Supremo 19, o sea, proyectos de integración, y a ellos solo pueden incorporarse familias vulnerables hasta un 30% con un subsidio individual del Decreto Supremo número 1, tramo 1, o con subsidio del Decreto Supremo número 49. Para adscribirse a estos proyectos, las familias vulnerables tienen que pasar innumerables filtros y requisitos. Solo falta que las inmobiliarias soliciten un certificado de santidad emitido por el mismo Papa Francisco. Debe normarse por parte de esta comisión que sean las municipalidades las que incorporen a las familias a los proyectos de integración y en acuerdo con los consejos de vivienda comunales u otro tipo de coordinación existente, así como lo realizado en los proyectos Parque Los Encinos y Sausal 3 en Peñalolén. Para que las viviendas de interés público sean una política, primero se debe disminuir el déficit habitacional en al menos el 10% en los próximos 4 años. Nosotros fuimos parte de la iniciativa del Plan de Emergencia Habitacional y creemos que este debe prolongarse hasta el año 2030. Aparte de la habilitación normativa, que es un gran avance para priorizar proyectos, se necesita que esta comisión modifique la ley para que las instituciones y servicios públicos y semipúblicos entreguen los terrenos en gratuidad a bienes nacionales para que este plan de emergencia cumpla con sus objetivos en los tiempos indicados. Respecto a la remodelación urbana, descrita en el artículo 72 y posteriores de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, solicitamos a esta comisión la reposición de los artículos entre el 92 y el 104 de esta ley, derogados por este mismo Parlamento, para darle mayor facultades y recursos tanto al Ministerio de Vivienda como a las municipalidades. Los artículos antes mencionados entregaban mayores facultades tanto al Ministerio de Vivienda como a las municipalidades de expropiar terrenos y además de la entrega de recursos para dichas expropiaciones. Nuestras familias, mujeres, hombres, niños y niñas y jóvenes tienen rostros y hoy viven como durante muchas décadas en los patios traseros de las poblaciones de nuestro país, en la más extrema pobreza escondida por este sistema, no incluido y visibilizado en el Registro Social de Hogares, y creemos que se debe establecer un estado de emergencia habitacional nacional. Por último, el lema de nuestro movimiento es «La tierra es de todos», y nos atrevemos a proponer a esta comisión la nacionalización del suelo. Muchas gracias, señor presidente y honorables diputadas y diputados, Movimiento Vivienda Digna, Peñalolén. Muchas gracias, don Israel. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta.
¿Esto lo mandó al mail también? Ya. Muchas gracias. Entonces, continuando con la sesión, nos acompaña la asesora urbana de la Municipalidad de Providencia, la señora María José Castillo, junto a la señora Jimena Villegas, del Departamento de Asesoría Urbana del mismo municipio, la asesora urbana de la Municipalidad de Renca, señora María de la Luz Lobos. ¿No vino? Ya. Y la arquitecta del Departamento de Asesoría Urbana de la misma municipalidad, señora Antonieta Bustos. Estamos súper bien en los tiempos. Así que lo vamos a hacer mejor, lo vamos a hacer mejor. Majadero, buenas 10 minutos. Tardes, presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados de la comisión. No nos queremos repetir en todo lo que se ha dicho. Nosotros compartimos, obviamente, el diagnóstico. Es importante y agradecemos porque los asesores urbanistas, no sé si ustedes saben, pero por ley orgánica de municipalidades, nosotros somos los encargados de asesorar al alcalde y al consejo en la promoción del desarrollo urbano y somos los que elaboramos y tramitamos los planes reguladores comunales y tenemos toda la experiencia por detrás. Yo vengo en representación de una mesa de trabajo que hemos instalado también con la DDU y que nos permite compartir experiencias. Somos alrededor de 100 asesorías urbanas a lo largo del país y esperamos formalizarnos prontamente. Y como les decía, compartimos el diagnóstico que se ha hecho. La idea es simplificar y acortar los plazos de la elaboración y la tramitación de los planes reguladores comunales. Muchas veces hemos visto cómo los plazos y las exigencias que se hacen a los planes reguladores van aumentando a pesar de que la mirada y la visión sea acortar los plazos. Yo les puedo decir, por ejemplo, que en las últimas modificaciones nosotros hemos hecho 8 modificaciones en Providencia de los planos reguladores y al principio nos demorábamos 9 meses y si le añadimos imagen objetiva a partir del 2018 ya son 13 meses y si le añadimos evaluación ambiental estratégica son 22 meses, etcétera. Entonces, en general, apoyamos este proceso de este proyecto de ley. Creemos que en parte se hace cargo y es una excelente noticia para tener algunos avances súper específicos. Y yo los voy a listar, los que nos parecen más importantes. Estos avances tienen que ver con la eliminación de la etapa de imagen objetivo para las modificaciones menores. Eso ya se ha dicho, yo no lo voy a repetir en esta comisión, pero la imagen objetivo demora alrededor de 6 meses más cuando se tiene, por lo tanto hay algunos proyectos, modificaciones menores que no la necesitan. Se establecen causales nuevas, 4 para las enmiendas de los planos reguladores, podrían eventualmente considerarse más, pero las enmiendas son un proceso simplificado que podría apoyar muchas modificaciones que nosotros hacemos en más de un año, que es para una cosa muy mínima y que no tiene sentido, digamos, hacer todo el procedimiento. La eliminación de la intervención del COR y la toma de razón de Contraloría nos parece fundamental, incluso para los refundidos y incluso tener refundidos para cada plano reguladores. Nosotros en Providencia lo hacemos en forma informal, digamos, y tenemos planos refundidos y algunas ordenanzas refundidas, pero sería ideal tenerlos legales, ¿no es cierto? La habilitación normativa como un instrumento permanente, las atribuciones a los municipios para decretar los planes maestros de regeneración y zonas de remodelación, incorporar las condiciones, que es algo que no se ha dicho, es sumamente importante porque cada territorio tiene especificidades propias y las 17 normas urbanísticas que regula, que establece la ley y la ordenanza son demasiado limitadas para algunas cosas. Luego, la revisión de los plazos de tramitación y los plazos de pronunciamiento para los órganos revisores nos parece fundamental, pero aquí ya empezamos a ver las cosas que nos parecen perfectibles. Nosotros, los asesores urbanistas, nos reunimos mucho más
concretamente cuando apareció el DS 57, que estableció nuevos plazos y muchas exigencias que hicieron saltar muchos planes reguladores, porque yo no he hablado ni siquiera, en Providencia, por ejemplo, nosotros financiamos nuestros propios planes reguladores, pero la mayoría de los municipios que no tienen la capacidad técnica como para elaborarlos tienen que financiarlo. Entonces, cuando hay procesos de licitación, además en estos procesos, y se cambian las normas del juego en el intertanto, es muy complejo, y además lo que está prometido en una licitación tiene que cumplirse, no puede variar, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de que apoyamos completamente el proyecto de ley y han sido incorporadas muchas de las observaciones que nosotros hemos hecho, consideramos que hay algunos temas que son perfectibles y que quisimos agruparlos como en dos. El primero es los plazos. Si bien establecer plazos máximos, silencio administrativo o lo que sea, pero muchos procedimientos para acortar los plazos es bueno en algún sentido, en otros puede no abordar el problema específico que se está tratando. O sea, por ejemplo, es muy diferente tener un plan regulador que tiene 10 observaciones a un plan regulador que tiene 1000 observaciones. No podemos poner el mismo plazo de 30 días, por ejemplo, para responder todas esas observaciones cuando son muchas. Entonces, pensamos que los plazos tienen que ser más flexibles y más adecuados al tipo de modificación o de plan regulador que se está haciendo. Y lo segundo que queríamos decir es que se incorporan en este proyecto de ley 2 informes adicionales de la Seremi Minbu, cosa que tampoco se ha visto en las exposiciones anteriores. Y resulta que nadie quiere llegar al final de un proceso con normas que no son adecuadas, por supuesto, pero creemos que hay maneras mejores de hacerlo, porque en el intertanto entre la revisión de un proyecto y la tramitación hay plazos que son absolutamente perdidos, que son los que tenemos que ganar. Nosotros hacemos revisiones preliminares de la Seremi, pero que no son vinculantes. Una vez nos llegó la revisión preliminar de la Seremi después de la revisión final, por ejemplo. Entonces, y es una sobrecarga tremenda para las Seremis, que contestan en la medida de lo posible los planes reguladores. Por lo tanto, creemos que se pueden, en la etapa de estudio del proyecto de ley, incorporar mesas de trabajo o observaciones paralelas, observaciones no vinculantes, de manera de que las normas estén ajustadas a derecho, obviamente, durante el desarrollo de los planes reguladores, pero que no necesariamente se paralicen los procesos de tramitación durante esas pausas administrativas, digámosle. Y lo último es con que corra en paralelo. Hay muchas cosas que perfeccionar en paralelo. La evaluación ambiental estratégica, que duplica los temas de tramitación, por ejemplo, que tienen, son 2 procesos paralelos de información al público y de recepción de observaciones, y uno está en días corridos, el otro, o sea, no quiero entrar en detalle. Nosotros tenemos un cuadro con todas las observaciones que hemos hecho y que lo podemos ver en tanto enviarlo acá como cuando se discuta en particular. Yo no sé si ahí estaremos invitados o no, pero se los podemos hacer llegar. Y luego, como pendiente, nos gustaría decir que hay muchos artículos, no muchos, pero algunos artículos de la Ley General y de la Ordenanza General que muchos municipios han hecho ver al Ministerio de que pasan por encima de los planes reguladores. Después de hacer todo el plan regulador y todo lo que eso significa, hay muchos artículos de excepción, digamos, que pasan por encima del plan regulador y que debieran eliminarse a nuestro juicio, como las excepciones de uso de suelo, las actividades productivas, el artículo 2128, los servicios artesanales y profesionales, 2133, la microempresa familiar y artículo 145 de la ley, etcétera, el artículo 165 también. Hay algunos que dejan en súper mal pie y que podrían también diseñarse o redactarse de manera tal de que si el instrumento de planificación dice algo con respecto a esos temas, entonces dejarlos afuera.
Súper corto. La conclusión es que apoyamos completamente el proyecto de ley, consideramos que es perfectible y que sería importante considerar el día a día de la tramitación de los planes reguladores, porque cada municipio tiene su particularidad, los municipios rurales, los municipios del sur, los municipios del norte, nos hemos encontrado con procesos de judicialización, con temas que no se pueden ni imaginar, digamos, de que son importantes de considerar para que el proyecto de ley vaya en el sentido que queremos, que es apurar y simplificar los procesos de elaboración de los IPT y no nos encontremos con trabas o vueltas atrás, digamos, en estos procesos. Eso es, presidente, diputadas y diputados. Muchas gracias. Gracias por la invitada, Vicente. Voy a aclarar ese tema. Nosotros no tenemos representación, pero No, vamos para allá. Pero no, qué bueno que pudieran venir. ¿Alguna duda, consulta? Usted, Sí, usted está agotando toda su línea de crédito. No, gracias, presidente. No, que Correcto. muy cortito, que quiero que ser muy preciso, porque esto es muy importante, este proyecto, quizás es de lo más importante del periodo. Y quiero ser muy preciso en esto, porque no nos podemos caer. Entonces, una consulta muy simple. Usted señala que está de acuerdo con la idea general, pero no sabe en el fondo si se va a poder cumplir con el objetivo final. O eso entendí en la medida que. Y lo segundo, eso y que yo le encuentro bastante razón, las medidas de excepción con posterioridad a la aprobación del instrumento de planificación, tales como, por ejemplo, la de ley de microempresa familiar y otros que existen y que obviamente pueden cambiar todo el sentido. Si se puede ahí extender un poquito. Sí, gracias, diputado Ulloa. No, el proyecto de ley va completamente alineado con acortar los plazos y simplificar los procesos. Procesos que hemos quizás complejizado en el último tiempo, a eso me refería, pero que podrían simplificarse aún más, como por ejemplo los informes de la Ceremi o como por ejemplo las actividades que no son paralelas, pero obviamente se eliminan muchas duplicidades y se acortan muchos procesos. Nosotros tenemos el susto, por decirlo de esa manera, de que hay plazos que se ponen que no por ponerlos se puedan cumplir, entonces quizás hay que atacar más el problema que la solución de días. O ajustar los días al tipo de modificación o de instrumento que se está haciendo. Una cosa que es una muy buena práctica que hemos realizado en algunos municipios, fundamentalmente Providencia, es que tenemos procesos de revisión informales con la comunidad y con los concejales. Por lo tanto, llegamos al final de los procesos, primero con muy pocas observaciones en los procesos de elaboración de los IPT. La última vez tuvimos una. Pero en paralelo, un poco antes, cuando estamos formulando el diseño, tenemos mesas de trabajo, que es la forma, las audiencias son demasiado generales. Tenemos mesas de trabajo con la comunidad y tenemos comisiones de urbanismo con los concejales y vemos en detalle el proyecto antes de tramitarlo. Eso es una cosa. Y con eso también hemos tenido aprobado 8 modificaciones por unanimidad de todos los concejales. Entonces, hay otros mecanismos que se pueden incorporar que quizás no debieran estar en la ley porque no todos lo pueden cumplir y que son en paralelo, pero que pueden acortar los plazos. Yo les decía que empezamos con 9 meses con algunas y terminamos como en 22 meses con otras. O sea, los plazos son muy flexibles en ese sentido. Y con respecto a la segunda pregunta... de los usos de suelo. Es que se establecen muchos usos de suelo en los instrumentos y después tenemos artículos de excepción que dice, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es muy importante para Providencia, que es una comuna muy central y que está como tiene mucha presión, digamos, que es el de las bodegas, por ejemplo. Nosotros tenemos prohibido el bodegaje en Providencia. Y porque consideramos que el uso de suelo puede ser usado de mejor manera. Y resulta que hay un artículo de excepción que es el 2128, sí, que dice que si es que tiene una resolución de actividad productiva inofensiva de la Ceremi de Salud, se puede hacer bodegaje. Y resulta que la Ceremi...
se asimila a equipamiento menor. Resulta que la Seremia de Salud es sectorial y no ve otros temas, de hecho lo dice expresamente en los certificados, dice yo no me refiero a la capacidad vial, a los estudios de capacidad vial, etcétera, por lo tanto quedan fuera muchas consideraciones de índole urbana y de movilidad de la comuna con esa certificación, y si es que está prohibida, nosotros lo que pensamos es que ese artículo que podría servir a otras comunas debiera decir a menos, por ejemplo, a menos de que no esté establecido en el respectivo expresamente en ese tipo de cosas. Son muchos ajustes que se pueden hacer de esa ley y que consideramos que es muy oportuno, ya que llevamos muchos años pidiéndolo, que se haga en esta oportunidad. Muchas gracias, señora María José. Tenemos que votar ya y tenemos que irnos a sala. Están agotando toda su línea de crédito. Sí, solamente yo recojo lo que usted señalaba, que igual importante era considerar los plazos, que estos deben ser flexibles también dependiendo de cada una de las comunas. Y en la etapa de estudio incorporar la participación o las mesas de trabajo que han hecho. Pero mi pregunta va con respecto a que hay mucha claridad en las asesorías que ustedes han establecido, y mi pregunta es ¿cuántas familias de Providencia están dentro del plan de emergencia habitacional? ¿A cuánto se le puede dar soluciones? Bueno, dos cosas. Nosotros hicimos un plan regulador en el barrio del Aguilucho, que es un sector acotado, y pusimos, yo creo que es de los primeros planes reguladores, incentivos para la vivienda de interés público. Y estudiamos todos los incentivos de manera de que fueran buenos para los desarrolladores inmobiliarios. Los estudiamos y les pusimos números, digamos, de manera de que se pudieran aplicar. No hemos hecho una actualización completa que se viene el próximo año del plan regulador y esperamos hacerlo para toda la comuna. Independiente de eso, estamos estudiando un proyecto de interés público que ojalá pudiéramos llevar adelante en algunos terrenos municipales de la comuna. Porque efectivamente, como usted dice, hay necesidad de tener vivienda de interés público también en Providencia. Muchas gracias. Sí, no, que nos manden la minuta con las cosas que quieren agregar, ¿ya? Nosotros hoy día vamos a votar en general, por lo tanto, hasta acá llegan las audiencias públicas, ¿ya? Y después empezamos con la discusión en particular y solamente se puede invitar por algún artículo en particular. Vicente, 30 segundos porque si no, no votamos. No, solamente comprometer al Ejecutivo con que nosotros, al igual que el proyecto de agilización, también iniciamos una conversación con los distintos actores que participaron. Entonces, por cierto que estas propuestas pueden ser discutidas y luego respaldadas, y en el fondo la idea es poder integrar esas visiones también, presidente. Eso. Perfecto. No, es que no vamos a votar ahora todavía. Lo que yo quiero plantear, y que lo hemos estado conversando con el Ejecutivo, es que nosotros tenemos comisión este miércoles, ¿ya? Entonces, la idea es que ahí podamos, como es un plazo demasiado breve para presentar indicaciones, es que podamos aglutinar todos los artículos de este proyecto de ley donde exista consenso, ¿ya? Cosa de votar este miércoles esos artículos y establecer un plazo de indicaciones, como nosotros volvemos la semana del 6 de enero, ¿ya? Presentarlas hasta el 6 de enero las indicaciones respecto a aquellos artículos donde obviamente podemos tener diferencias, ¿ya? Creo que este es un proyecto consensuado, ¿ya? Y la idea es que este miércoles podamos avanzar, pero con aquello donde ya estamos todos de acuerdo respecto a algunos artículos, y quiero proponer que mañana se pueda organizar una reunión entre el Ejecutivo y los asesores de los parlamentarios para ir determinando esas normas para tenerlas para el miércoles y poder hacer las indicaciones hasta el día 6 de enero, que ahí ya podemos ir en el 1 a 1 con las normas donde podríamos tener alguna diferencia. Quiero proponerlo y quiero obtener el acuerdo al respecto. Diputado Ulloa. Sí. Gracias, presidente. ¿Dónde está el diputado Cuello? Diputado Ulloa. Presidente, sobre el punto, creo que este proyecto, si bien es cierto, estamos todos de acuerdo que es un avance y hay que evaluarlo en general,
pero estimo que el tiempo para aprobar artículos en particular de aquel miércoles es demasiado breve. Entonces yo preferiría estudiarlo mejor y enseguida ir viendo en qué tema hay consenso. Creo que el tiempo es muy, por lo tanto yo preferiría que esto lo debatiéramos con más calma. Gracias, presidente. La idea es que partamos el miércoles con los distintos artículos, pero que partamos con los donde hay consenso, ¿no? Porque si no, vamos a partir igual con la discusión en particular el día miércoles, vamos a partir con el artículo 1 y yo creo que es una técnica que sus asesores se junten mañana en una reunión que va a organizar Vicente para que lo vayamos viendo. Y si vemos que no hay acuerdo, bueno, el miércoles tenemos la otra opción. Diputado Ulloa, diputado... No, sí, precisamente, gracias, presidente, pero tomando en consideración justamente mi ánimo obviamente es de votar lo que estemos en consenso, pero justamente para determinar qué es lo que estamos en consenso, yo quiero dejar más o menos claro, presidente, lo que ha trascendido en esta reunión, y que más o menos son estos puntos y que quiero compartirlo con ustedes, pero también con Vicente, porque él que de alguna manera se ha comprometido a tomar en consideración a través de indicaciones particulares del Ejecutivo algunos temas que me parecen relevantes. En primer lugar, y que obviamente hoy día no contamos con toda la unanimidad. El presidente, que son los siguientes. Los recursos para los municipios, Vicente, a través de la norma específica, a través de los GORE, el tema de la asociatividad, ¿cierto? La norma que despeje dudas respecto a su aplicación. En tercer lugar, el guarismo de la densidad, que se habló bastante. ¿Me permite? Ya, pero es que, diputado, tenemos que votar. Sí, pero dame 10 segundos. En cuarto lugar... Ya se prorroga 15 minutos. En cuarto lugar, el silencio positivo, Vicente, ¿cierto? Precisarlo bien. Ya. En quinto lugar, la duplicidad de funciones. Diputado, ¿sabe qué? Tenemos que votar, queda un minuto. Ya, muy bien. Y si no, no vamos a poder votar. El instrumento de la simple enmienda, la toma de razón de los textos refundidos, la modificación de la ley de copropiedad y las excepciones posteriores que señalaba la expositora de la Municipalidad de Providencia. Gracias, presidente. Ya, en votación, la secretaría. Porque si no, no vamos a alcanzar. Diputado Araya. A favor, señor secretario. Lo que sí le pediría, ya que no pude hablar, le pediría al presidente, recoger lo que dice el compañero, que no tenga un poco más de tiempo para poder analizarlo. ¿Cuál es en qué? Diputado Borges. A favor, secretario. Diputado Cuello. A favor. Diputado Hirsch. Presidente. ¿Está prendido esto? Sí. A favor, pero me parece bien hacer la reunión de asesores mañana, pero no dejar amarrado que votemos el miércoles. Hagamos la asesores, pero sin quedar atrapados, digamos. Diputada Nullado. A favor y me sumo a la propuesta del diputado Hirsch y de los compañeros anteriores. Diputada Rafael. Diputado Zafirio. A favor. Me sumo a la propuesta del diputado Hirsch. Diputado Ulloa. A favor. Me sumo a la mayoría. Presidente. A favor. Unánime, presidente. 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobada en general la iniciativa. Ya, entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. El miércoles vamos a definir el plazo de las indicaciones.